Bien, bienvenidos entonces. Estamos hoy en la clase número 13 del Diplomado en Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Soy el licenciado Jesús Rojas, soy el coordinador de Aprendizaje Dialógico Interactivo, ADI, una modalidad de estudio de la Universidad Francisco de Miranda, y también soy el coordinador del Diplomado y del programa FEDITI. La clase número 13 tiene como función reunirnos, volver, luego que hemos finalizado la escolaridad, a encontrarnos a través de este medio desde la coordinación del diplomado, una vez que hemos finalizado las 12 clases previas y que por supuesto hemos cubierto los contenidos de nuestros 8 módulos. Como recordarán probablemente, por ahí en el módulo número 2, hacíamos énfasis en que una iniciativa que tuviese como pauta la implementación de ambientes virtuales o de aulas virtuales en la educación universitaria, probablemente iba a tener que tomar en cuenta 5 pautas. Estas 5 pautas, recordemos rápidamente, eran que el docente debe ser actualizado, debe recibir formación y apoyo técnico, que el estudiante requiere recibir una inducción y una adecuación, una inducción a lo que sería la nueva metodología, el nuevo modelo al que le estamos presentando, principalmente para que asuma el protagonismo de las actividades a presentar, las actividades a desarrollar. Que los contenidos deben ser analizados desde el punto de vista de que los contenidos que usamos tradicionalmente en nuestras clases salón ya no van a servir de forma inmediata o de forma automática. Muchas veces requieren revisión y que esa actualización de esos contenidos o esa reorganización, reconfiguración de esos contenidos son parte, por supuesto, de lo que es el trabajo del diseño del ambiente virtual. Decía docente, estudiante, contenido, y estaba el tema de la evaluación. La necesidad de comprender que la evaluación en línea sea de forma directa, única, si la unidad curricular o el curso se realiza totalmente virtual, o sea combinada con actividades presenciales o semipresenciales, según el enfoque que le queramos dar, requiere que empecemos a manejar diferentes lineamientos, principios, criterios que van a ser claves para que la evaluación sea confiable. Desde ese punto de vista, partimos de la no presencia del estudiante cuando hacemos evaluaciones en línea, la confiabilidad y en este caso la honestidad de los actores involucrados, pero también de la diversidad de herramientas con las que podemos contar y que pueden servir para darle seguridad y darle incluso factores de ayuda a un estudiante que queremos nosotros que en este modelo aprenda a su propio ritmo. En función de eso, decíamos, rompemos con estos 4 elementos los parámetros clásicos de la clase en el salón. Es decir, ya el docente no depende de dar la clase en un horario específico porque la clase está en el aula, está en la nube, está en internet. Ya el estudiante no va a depender de ir al aula de clase o esperar que el profesor exponga la información, porque esa información debe estar montada, debe estar digitalizada y debe ser coherente con lo que sería un aprendizaje en línea. Es decir, no simplemente monté la presentación que doy en el salón, sino que puedo acompañarla con una explicación, con una videoclase o con actividades complementarias. Que el contenido sea analizado y sea complementado, como decía, pero también mejorado desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista de los elementos. Ya los esquemas y gráficos que yo luego explico en clase deben también ser explicados a través de la plataforma. Y en función de eso, que todo eso permita que luego la evaluación que vamos a desarrollar sea, como decía, confiable y sobre todo permita obtener un resultado que vaya acorde con los criterios y objetivos de aprendizaje. En función de esto, esos 4 factores tenían un quinto factor transversal que eran las decisiones institucionales. Las instituciones juegan un papel clave en lo que es la implementación de estrategias de este tipo. En función de eso, dependerá de que esas instituciones tomen, por ejemplo, las medidas para actualizar al docente, para apoyarlo desde el punto de vista de recursos tecnológicos, para darle la inducción y la orientación necesaria al estudiante y sobre todo el soporte, para promover la actualización de los contenidos y, por supuesto, para establecer los criterios o complementar las normas y reglamentos de evaluación para que los criterios de educación en línea no entren en un choque o en un conflicto con lo que sea nuestra dinámica esperada. En función de esto, el diplomado en diseño de ambientes virtuales de aprendizaje se ha centrado en 3 pautas, en 3 elementos claves. Uno era justamente la actualización del docente. Una actualización en tiempos de pandemia orientado a lo que sería la promoción
y, si se quiere, el incentivo de adquirir nuevas o desarrollar nuevas habilidades, de adquirir nuevas destrezas en el uso de herramientas que durante el proceso de pandemia, con las restricciones que eso conlleva, le permitiese al docente darle continuidad a sus programas académicos. De esa forma, minimizar, por ejemplo, lo que era la asistencia presencial o los encuentros presenciales, que en función de la dinámica actual, la bioseguridad te implica que pueden ser factores determinantes en base no solamente al aprendizaje, sino también al tema sanitario. En base a eso, el diplomado surgió como eso, como una iniciativa para dar respuesta a la necesidad de formación docente. Partimos, por supuesto, de lo que saben. El diplomado existe gracias a la experiencia de los docentes que participan. Toma lo que ha sido su experiencia como docentes universitarios o de otros niveles y lo potencia hacia el uso de la tecnología y sobre todo al uso de la estrategia o la planificación pedagógica para esa tecnología. De hecho, con la aparición de la denominación y reglamento de la educación multimodal, nos permite además afianzar lo que sería la dinámica institucional, si se quiere. Nos abre la oportunidad de crear nuevos reglamentos y nuevas modalidades de estudios en nuestras instituciones. En función de eso, el diplomado además tenía una segunda intención, la generación de cambio desde el punto de vista de la actitud de los actores involucrados. Me refiero a que hemos llegado a un punto en donde la educación en línea o el uso de la tecnología para la educación en todo caso está presente en el día a día, pero a veces no la terminamos de organizar bien o no la configuramos bien. ¿A qué me refiero específicamente? Que utilizamos los medios, correos, repositorios, los videos de YouTube, los grupos de mensajería móvil, pero cuando nos hablan de modalidad en línea, entonces como que no. Y allí entramos, por supuesto, en una contradicción, porque ya las herramientas las estamos usando, incluso muchas veces las estrategias, solo que no lo estamos usando de manera formal. Entonces, una de las intenciones del diplomado era darle la opción a los participantes de entrar a una formación larga, trimestral, si se quiere, donde iban a ser estudiantes de una educación en línea, que se pudiesen sentir, ponerse en el lugar y generar la empatía con un estudiante, para que entonces ustedes luego puedan trasladar eso a sus planificaciones y, por supuesto, su práctica docente. Y sobre todo, como decía, hacerles énfasis en que cambiásemos la actitud sobre el manejo de la herramienta desde el punto de vista del control. Para nosotros siempre ha sido clave que el problema con el uso de las modalidades no depende tanto del acceso a los recursos, que es importante, sino del control, desde la sensación de tener el control por parte del docente. ¿A qué me refiero? Tú sabes como docente cuando das clases presenciales a qué hora se da la clase o a qué hora se hace un examen. Pero cuando utilizas la plataforma o las herramientas en línea, obviamente está sujeto a muchos factores y el control no es que no lo perdemos, sino que requiere mayor esfuerzo y a veces mayor coordinación. Y eso, por supuesto, se desarrolla con una buena experiencia. Finalmente, hay un tercer factor que buscaba nuestro diplomado que tiene que ver con la innovación. ¿Estamos preparados entonces para dar ahora el salto? ¿Estamos preparados para entender que el uso de la tecnología no significa que disminuya la calidad de mi aprendizaje o de mis evaluaciones, por ejemplo? Esa es la parte que nos toca ahora a nosotros abordar. Nos toca ahora, con lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido, ser capaces de empezar a experimentar, a aplicar, a innovar, a seguir mejorando. Nuestro diplomado es fruto de una experiencia o de una experiencia que hemos adquirido nosotros en ADI, pero también una experiencia de la interacción constante de los participantes, la interacción con los docentes, las ideas, los otros autores, otras instituciones. Y por supuesto, la intención es que siga creciendo esa interacción y por sobre todo que siga afianzándose ese proceso continuo de actualización. Finalmente, entonces, la tarea. Cuando comenzamos el diplomado, en nuestro primer módulo, había una carta futuro. En esa carta futuro, si ustedes recuerdan, nos hacíamos nos escribíamos a nosotros mismos sobre lo que pensábamos iban a ser nuestros resultados al término del diplomado, al término de la dinámica. Pues la intención ahora es que nosotros respondamos a esa carta futuro. Este video lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y ustedes acá abajo en los comentarios podrán ahora dar esa retroalimentación, ese análisis de qué piensan ahora una vez que han finalizado los módulos y las semanas que corresponden al diplomado, para que de esa manera demos ahora la retroalimentación necesaria y cerremos el ciclo. Ese ciclo lo comenzamos al módulo 1 y ahora finalizamos con el módulo 12. En base a esto, por supuesto, para finalizar, debo expresarle mi agradecimiento por su participación.
por supuesto al profesor Víctor, quien encabezó este proceso en la cuarta corte del diplomado, a todos los participantes, las diferentes instituciones y estados de Venezuela que nos han acompañado, que han sido perseverantes a pesar de las dificultades que sabemos que existen, y que en función de eso, por supuesto, hemos llegado ya casi listos ahora a la graduación y próximamente a la generación de nuestros certificados de egreso. De mi parte, como coordinador, en nombre de la Francisco de Miranda y en nombre de ADI, darle, como les decía, mis felicitaciones sinceras, mis mejores deseos para que este proceso continúe y se siga fortaleciendo, y por supuesto ahora reconocerlos como parte de nuestro equipo, indiferentemente de donde estén, indiferentemente de la institución y el logo con el que ustedes representan, para nosotros son parte de nuestra comunidad, serán siempre bienvenidos en nuestros grupos y en nuestra plataforma, y serán siempre parte de este diplomado en ambientes virtuales de aprendizaje. Feliz día.